la actividad de su corazón, lo que Él siente, lo dirige hacia nosotros. Y gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Grandes cosas está haciendo el Señor en medio de su pueblo. Palabras que hacen maravillas. Sus palabras hacen maravillas. Que arda en nosotros ese fuego que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a tomar nuestros lugares. Bendito sea el Señor. Amén. Abramos pues las Escrituras para meditar en ellas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, tenemos una hoja de trabajo en donde viene el lema del Congreso, es el año de tu diaconado. Diaconía o diaconado tiene que ver con ayudar, servir y participar. Ayudar, servir y participar. Y en el capítulo 6 tenemos la elección, porque fue un proceso de seleccionar a los 7 diáconos. Y hoy nos vamos a concentrar en uno de ellos, Esteban. En su hoja vamos a ir al punto número 6. El diaconado y la gracia de Dios derramada en cada uno de nosotros para servir, ayudar y participar. Vamos a mirar a un joven discípulo, Esteban, y él fue uno de los 7. Pero vean este episodio de él. 8, verso 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban ya estaba lleno ¿de qué? De la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Tener gracia. Tener gracia de Dios. ¿Sabían que Dios nos ha dado su gracia? En otras palabras, de su gracia. Y usted como discípulo y creyente debe saberlo. Después de reconocer la gracia de Dios derramada en nosotros, enseguida viene lo siguiente: debe administrar la gracia. Es un derramamiento, es una dádiva. Ahora es su gracia, gracia de Dios en usted. Esteban, una mente joven, una mente de buen testimonio, una vida de buen testimonio. La gracia opera usando la medida y el don, gracia, medida y don. Entonces tenemos que ir a un episodio, a una descripción de cómo es usar la gracia de Dios en la medida del vaso, el vaso que somos nosotros, cada vaso humano, y conforme al don en el cual operamos, don de servicio, don donde uno puede realizar obras u operaciones, pero siempre tenemos una gracia especial. Miren esto, lo que dice el verso 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia, entonces Esteban se puso a
operar en esa gracia, administrar esa gracia. Cuando usted administra la gracia de Dios, entonces se manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que dice esa línea. Lleno de esto para que haya manifestación de esto otro. Lleno de la gracia de Dios para que haya manifestación del poder de Dios. Usted está lleno de la gracia de Dios para que haya manifestación del poder de Dios. Pero, ¿cuál es el campo? Los vendedores tienen gracia para vender. Los hombres en cargos públicos tienen una gracia para gobernar. Los mecánicos tienen una gracia para usar las herramientas y corregir las fallas eléctricas, en motores de gasolina, en motores diésel, etc. Pero un discípulo, cuando tiene gracia de Dios, gracia recibida, entonces se usa una frase, lleno de esto. Y me llama la atención que de Esteban se dice que ya estaba lleno. Entonces Esteban tiene que ser visto como alguien que usa esa gracia, y a eso le estoy llamando a administrarla. Y miren lo que dice el texto. Dice que Esteban se metía entre el pueblo es la ciudad, los barrios, las multitudes. Ahora, dimensionen eso en aquel tiempo, en aquella época. Ese joven, lleno de esa gracia, se metía entre el pueblo y realizaba grandes señales milagrosas, grandes prodigios. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿cómo sé cuál gracia tengo? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Por ello estamos abriendo las Escrituras y yendo a ese episodio de la vida de ese diácono Esteban. Meterse entre la multitud, entrar en los barrios, llegar al pueblo sin intimidarse. Ahí está la gracia. Sin intimidarse. Allí está la gracia. ¿Lo pueden notar? Esteban, mira dónde está. Mira lo que está haciendo. Parece una paloma entre serpientes. Parece un corderito entre lobos. ¿Pero por qué? Los demás diríamos, yo no haría eso. Pero ¿por qué él sí lo está haciendo? ¿Sabes por qué? Porque él tiene una gracia y la está usando. Para eso es la gracia que tú tienes. Diga conmigo, voy a usar esa gracia en algún campo donde sé que yo puedo. Vean este texto. Vamos a ir, voy a posar mis ojos en la Escritura. Dice, como Esteban estaba lleno de la gracia, entonces el poder de Dios tenía lugar. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo y lo hacía sin intimidarse. Si yo le digo a usted, ayúdame a vender este carro, ándale, lo estoy vendiendo, estoy dando un precio de remate, ayúdame a vender. ¿Qué me diría usted? Claro, yo te ayudo, porque usted tiene una gracia. Pero hay alguien que me pudiera decir, no, yo no sé vender. Bueno, realizar grandes obras en medio de un pueblo sin intimidarse, eso es tremendo.
Entonces, así entendemos de qué estaba lleno Esteban. Esteban lo sabía, lo entendía y lo administraba. Ese es el punto número 6 en su hojita. Esteban operaba en esa gracia, en esa medida y en ese don recibidos. Ahí está su seguridad. Siempre opere, muévase, métase entre sectores, etcétera, siempre donde tenga gracia. Siempre donde tenga gracia de Dios. Noten ustedes que en la segunda línea dice gracia y poder, gracia y poder, gracia y poder, gracia y poder. El poder, la potencia, la fuerza, la gloria de Dios siempre opera por medio de la gracia. Dios ya derramó su gracia y eso nos hace administradores. Esa palabra administrador es muy importante. Un dueño recibe a una persona y la persona viene con una solicitud. Puede ser alguna llave, puede ser algún documento. Y el dueño le dice a ese solicitante o a esa persona, ve con mi administrador, él tiene la llave y él tiene la carpeta. ¿Por qué ¿Por qué ir con el administrador? Porque él tiene la gracia. Él tiene la gracia. Yo le di una gracia para que use mi poder. Amén. Hermanos, este es el año de tu diaconado. Tu diaconado, tu participación, tu servicio, tu ayuda. En ti, de parte de Dios, hay gracia, medida y don. Y el poder tiene lugar cuando tú estás operando en esa gracia. Es importante que sepamos que Dios nos hace un llamado a todos a usar su gracia, a administrarla. No te quedes mirando a los demás, úsala. Esa es la intención que tiene hoy la palabra del Señor. Úsala. Dice el verso 9, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Este es otro segmento. Cuando hay gente que te quiere debatir o discutir o argumentar, la pregunta es, ¿tengo gracia para entrar en un escenario de oratoria o de debate público? Y entonces, ¿se fijaron la postura? ¿Tengo esa gracia o ya ese debate me va a tumbar el ánimo? Y Esteban tenía la gracia para la oratoria. Impresionante. Dar discursos frente a gente con ojos de odio, eso es impresionante. Si hubiera una cámara fotográfica por motivo de un fotógrafo profesional y estuviera tomándonos fotos de cerca, ¿cuántos de nosotros le haríamos así? O si pasáramos a hablar en público, ¿cuántos de nosotros nos negaríamos? La gracia de Dios en ti, úsala. Ponte para la cámara, usa la gracia, úsala. Ponte para la foto, ponte para hablar, disponte para hablar. Ahora Esteban va a tener un auditorio compuesto de gente de muchos lados, muchos lugares, y se pusieron a discutir.
Pero dice el verso 9, pero como no pudieron superar la sabiduría, esto es interesante, esto es rico en revelación, nos están esclareciendo el momento, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. Vamos a analizar esta parte. ¿Cómo Esteban fue descubriendo la vasta gracia, la suficiente gracia? Puedo citar otro momento en la vida del apóstol Pablo cuando Dios le dijo, bástate mi gracia. Una sentencia, una frase breve, bástate mi gracia. ¿Cuánto se ha estudiado esa frase? Bástate mi gracia. Que mi gracia te sea suficiente, punto. Entonces, tan suficiente es que con eso nos basta. Entonces, si hay un abasto de gracia en nosotros, tenemos que usar cuanta gracia descubramos que tenemos al alcance, que tenemos en llenura. Gracia para debatir, gracia para meterme entre el pueblo. Úsala, dice el Señor, úsala. Amén. Así pues, cubrimos este panorama de la gracia que había en Esteban. Ahora vamos a pasar al contexto, el proceso de selección de los diáconos. En el numeral 3 de tu hoja de trabajo tenemos el diaconado y el proceso de selección de los 7 varones. Vamos a mirar en el verso 3, dice, así que hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Ese proceso de selección es valioso, es importante que lo sepamos. Verso 3. Que estos 7 varones tengan buena reputación, estén llenos del Espíritu Santo. Ahí hay una frase que forma una figura. No es la boca llena, sino el vaso lleno. Hablan de ti, de tu condición de llenura espiritual, pero es de esto en específico, del Espíritu Santo y de sabiduría. Vean esto, me llama la atención el por qué está en primer turno en el número 1, el buen testimonio. Número 2, el Espíritu Santo. Número 3, sabiduría. Pero me llama la atención ese orden de la lista en ese orden. ¿Por qué no poner al Espíritu Santo en el número 1 y el testimonio en el número 2? Piensen en ello. ¿Cuándo comienza el buen testimonio en un discípulo? ¿Cuándo comienza el Espíritu Santo en un discípulo? ¿Cuándo comienza la sabiduría en un discípulo? En específico, ¿cuándo comienza el buen testimonio en un discípulo? Pero aquí están dedicándole el primer lugar al testimonio, que es la buena reputación para con toda la comunidad. Eso es muy valioso. Escoger a gente de buena reputación
que sean muy respetados entre nosotros. Piensa en eso. Y comenzaron todos los discípulos a mirar por uno, por otro. Piensa en ello. Usted puede tener al Espíritu Santo. Usted puede estar en un modo práctico de conocimiento, pero ¿cómo está en su reputación? ¿Cómo está en el respeto por parte de los demás? ¿Paga usted lo que debe? De allí nace, allí se origina el respeto por usted, etcétera. Quiero que vean eso. Me llama mucho la atención porque el buen testimonio tiene calidad espiritual como lo es el Espíritu Santo. Está allí el Espíritu Santo al lado del buen testimonio de una persona y al lado de la sabiduría de una persona. ¿Cómo vamos a poner lo que otros digan que alguien es? ¿Sí? El testimonio que tú tienes de alguien tiene valor. El testimonio de lo que los demás dicen de ti tiene sentido, tiene valor. Se puede sumar a la sabiduría y al Espíritu Santo. Es decir, si solo quieres encontrar en una persona sabiduría y Espíritu Santo, eso está incompleto. Búscale el buen testimonio. ¿Ven? Entonces, mi disposición para servir, mi disposición para ayudar y mi disposición para participar no es porque uno quiere o uno puede, sino también influye la comunidad, como influye el Espíritu Santo, como influye tu sabiduría. Sabiduría que es de lo alto y que tiene carácter, es pacífica, es benigna, es buena. Una sabiduría que domina, que tiene dominio propio, dominio propio. Entonces, sí encontraron y fueron 7, tal y cual se los pidieron. Hermanos, tu buen testimonio para con los de afuera, cuídalo. Vamos a pasar ahora a otro punto. Noten allí mismo, en esa sección que acabamos de leer, el verso 3, busquen entre todos ustedes a 7 varones. 7 varones. Esto lo resalto mucho, bastante. Hago hincapié porque podemos leer y no mirar allí lo que está puesto. Los diáconos siempre son seleccionados en grupo, nunca de forma aislada de los demás, nunca. Cuando hay una persona que diga, a mí me envió el Señor a ayudarte, pastor. A mí me envió el Señor a servir aquí. Hermanos, estoy metiéndome en un terreno donde ha habido muchas experiencias y son contradictorias. A mí me envió el Señor aquí para ayudar. Hermanos, conforme a la Escritura, déjenos seleccionar de entre nosotros a los que van a ayudar. ¿Se fijan en eso? Entonces, cuando uno porta un mensaje de que yo quiero ayudar, déjenos seleccionar, porque hay requisitos para ayudar, hay requisitos para servir,
Hay requisitos para participar. Esto está en la historia de la iglesia primitiva. Lo primitivo no quiere decir cuando no sabían y por eso lo hicieron así. No, lo hicieron así porque ellos pusieron la primera piedra, cómo se hacen las cosas. Entonces, la parte más difícil en un grupo, en una multitud, en una congregación, es participar con alguien sin haberlo escogido yo, es decir, usted. No me pongan con fulano, no me pongan con sutano. Vamos a tomarnos la foto. Somos 7, pero estoy con gente que yo no la escogería, pero otros los escogieron como a ti te escogieron. Esa parte la quiero resaltar porque de eso hay mucho en cada vez que se hace un grupo. Ahora usamos grupos de WhatsApp. Entonces, hermanos, ¿qué había en estos 7 varones? Que ellos fueron los escogidos de entre muchos. ¿Qué había en ellos, en ese carácter tan dócil, que a Esteban lo pudieron poner junto a Felipe? Y Felipe no se conmovió. Felipe dijo, gracias a Dios, porque fuiste escogido. Con un dominio propio precioso, todos. Ahora sí, vamos a tomarnos la foto. Y ahí están. De ahora en adelante ustedes son los 7. Los 7. Los 7. En esta congregación hemos hecho el llamado al diaconado a varios matrimonios. Y se abren 2 líneas. La primera línea es que si están sirviendo, eso se va a dar a lo largo de muchos años. Pero la segunda línea es la que me importa mucho. Es que si esos diáconos se están reuniendo, ¿se fijan en eso? Se están llevando entre sí en el aspecto de unidad. Esa parte debemos trabajarla mucho, mucho, mucho. Amén. Entonces, la única experiencia que uno tiene en la vida, o la común experiencia, es cuando uno escoge a su esposa y le propone matrimonio y ya, quedamos unidos. Sí, pero hay más experiencias de unidad. Te van a escoger a ti y tú vas a escoger a otros. Amén. Entonces el diaconado es una fuerza, es un equipo de especialistas. Son administradores que tienen una responsabilidad. Amén. Ahora vamos a tocar el punto número 1 y el punto número 8. Y con estos 2 puntos concluimos. Y vamos a estar trabajando sobre esta hoja a lo largo de la semana y aún del mes. El punto número 1 en Hechos 8:29. Ahora vamos hacia otro diácono que se llama Felipe. Felipe. Dice el verso 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora vamos al contexto, el verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Esto es muy interesante.
Tanto el Espíritu Santo de Dios como un ángel enviado del Señor le hablaron a la misma persona. Eso siempre ha llamado mi atención de estudio. Y sabe una cosa, Felipe nunca hizo alarde de que él, como ministerio de muchos años y en muchos lugares, él nunca hizo alarde de esto. En mi ministerio tengo visitación de ángeles. En mi ministerio el Espíritu de Dios me habla. Nunca hizo alarde de eso, nunca. Pero hoy uno se quiere distinguir por me habla Dios, me dijo Dios, un ángel me visitó, tuve una experiencia, para que vean cuánto nos hemos distanciado de la regla original. Felipe ministraba en varios lugares y el Espíritu de Dios lo movía, lo trasladaba y nunca le decía a los demás, el Espíritu Santo hace esto conmigo. No. Felipe fue identificado como alguien que fue padre, esposo, evangelista y diácono. Nunca fue identificado como alguien que los ángeles le daban mensajes o el Espíritu de Dios lo trasladaba o el Espíritu de Dios le decía cosas. Nunca. He ahí el equilibrio. El ministerio que usted tiene, basado en esa gracia derramada, ¿cómo lo va a exponer, a dar a saber? Porque todo ministro, y digo ministro porque tiene un don de Dios, tiene que saber cómo ministrar ese don a los demás. ¿Qué y cuánto marketing le vamos a dar? Ahí es donde debemos tener cuidado. ¿Cuáles van a ser nuestros márgenes de hacer eso? Felipe tiene una vida que para ellos, me refiero a los 7 diáconos, el que un ángel los visite era algo normal, cosa común, que podía ser hoy o mañana. Ellos no pedían eso. Entonces, vean la clase de hombres que todos tienen la misma doctrina, el mismo fundamento doctrinal, espiritual, pastoral, apostólico. Pero hoy quiero examinar el oído de Felipe. El oído es la parte receptora, la parte sensible. Y hoy les quiero presentar la cereza del pastel. ¿Cuál es la diferencia cuando el texto dice un ángel le dijo a Felipe y el Espíritu Santo le dijo a Felipe? ¿Cuál es la diferencia? Vamos pues al texto. En el verso 26 tenemos que primero un enviado, mensajero celestial, le habló a Felipe y le dijo, hablarle y decirle van en la misma dirección. Hablarle es llamarlo, Felipe, y decirle es entregar el mensaje. Prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Esto de que un ángel es un mensajero visible, un mensajero que entrega de forma verbal el mensaje, pero también tiene presentación visible. Entonces, un mensajero enviado del Señor de forma presencial, le habla, le dice, lo llama Felipe y le dice el mensaje. Vean el mensaje, porque allí tenemos un punto de diferencia. El mensaje es, ve y toma este camino, y el camino tiene
una dirección hacia el sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Ahora vamos a hablar vamos a ver la intervención del Espíritu Santo. Ahora entramos al verso 29. El Espíritu le dijo a Felipe, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ok, pero hay un contexto. Verso 27. Felipe obedeció al mensaje del ángel y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro, a ese carro. Quiero explicar ese momento porque es del Espíritu Santo. Lo que hizo el Espíritu Santo es, ya en el interior de Felipe él sentía algo, un mover, pero no sabía el punto específico. Lo específico lo da el Espíritu Santo. Diga conmigo, lo específico lo da el Espíritu Santo. Tú tienes que saber la diferencia. Tú vas a sentir dentro de ti un mover muy profundo, real, pero tú no sabes aún qué de todo lo que estás viendo. Estás en el contexto leyendo que él vio y se dio cuenta de que un personaje prominente estaba allí sentado leyendo algo, pero era aquello de la talla de un reino, el reino de Etiopía. Pero ese hombre solo era el que iba leyendo en ese carro. Allí Felipe sintió algo, y es cuando el Espíritu Santo da el impulso. Ahora acércate y júntate a ese carro. Y ese carro iba en movimiento. ¿Ven? Eso es toda una experiencia. Y Felipe sabía esto del Espíritu Santo. Cuando él habla es porque hay un punto específico en donde yo tengo que estar allí. Pero vean esto. Acércate, acércate, acércate. Esa palabra ponla en tu espíritu. Dice, acércate y júntate a ese carro. Muchas cosas, cuando digo cosas, son relaciones, etcétera, se nos van a acercar. O usted se va a acercar a muchos campos o relaciones, etcétera. Pero espere a que el Espíritu de Dios le diga, acércate a ese. Espere a que el Espíritu de Dios le diga, acércate a eso. Espere. ¿Ven? Entonces, estos diáconos, hermanos, eran unos especialistas en su oír, en su oír. Qué impresionante es esto. Y entonces cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Entonces, Felipe es un maestro de la palabra. Miren todo lo que viene por el fruto del entendimiento. Anótenlo, por favor. Tenemos que entender lo que leemos, número 1. Debemos entender lo que leemos, número 1. Número 2,
debemos entender lo que es un mensaje recibido. En este caso, el tópico es el mensaje del ángel. Debemos entenderlo. Número 3, debemos entender un impulso del Espíritu Santo. Son cosas distintas, hermanos. Y todo se requiere ser entendido. Todo. Estos hombres son preciosos en lo espiritual. Entienden el mensaje, entienden el impulso y entienden lo que leen. Qué tremendo es eso. Las ofrendas, tenemos que entenderle a eso. La alabanza, tenemos que entenderle a eso. El mensaje de la cruz, tenemos que entenderle a eso. El bautismo en agua, tenemos que entenderlo. ¿Ven? Vean la calidad de esos diáconos. Esos diáconos son especialistas. ¿Qué quieres que te explique? Nos diría Felipe. ¿Qué quieres que te explique? Explícame por qué debo bautizarme. Y Felipe nos diría, desde los profetas en el Antiguo Testamento hasta la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento, dice el verso 35, entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al Padre. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, no le entiendo. No. Miren, es que esa pregunta de que si entiendes lo que lees es llave maestra. El Espíritu Santo, entiendo. Ángeles, entiendo. El Mesías profetizado, lo entiendo. Ese hombre entiende. Esos son los hombres que nos deben explicar. Pues esos son los hombres que debemos invitarlos a que se sienten con nosotros como este hombre rico, funcionario de Candace, lo hizo con esa amabilidad y cortesía que lo distingue como diplomático. Siéntate y explícame. Y entonces el eunuco dijo, aquí hay agua. Ya lo entendí. Ya lo entendí, aquí hay agua. Hermanos, no te debes bautizar porque alguien te lo pide. Te debes bautizar porque ya lo entendiste. Entonces dice, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Sí, sí hay algo que te impide. Si no lo entiendes, no puedes. Y entonces, este eunuco funcionario no entendía lo que leía, pero gracias a un maestro de la palabra, lo entendió. Si yo estoy desde el púlpito cada domingo hay bautismos, cada domingo hay bautismos. Mi trabajo es que entiendas lo que lees y entonces te vas a bautizar. Gracias. Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces entendió al profeta Isaías. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya.
Entonces, ¿por qué escogieron a este Felipe como diácono? ¿Porque era mesero de profesión? ¿Porque era hombre de negocios y tenía frutería? Y dijeron, de aquí vamos a agarrar para nuestra despensa. No. Vieron en él muchas otras cosas que a él le costaron. Porque para entender uno tiene que prestar atención y uno debe ser discípulo de un maestro para entender. Uno necesita ser discípulo de un maestro para entender, porque el maestro es maestro porque ya entiende lo que lee. Hermanos, esto es muy serio. Esto es muy serio. Una de las cosas que más me puede o anhelo o le doy altísimo valor es que haya maestros, porque ellos son los que van a explicar todo. Y le ruego al Señor por esta clase de obreros. Son maestros que te abran la escritura y basta con una explicación. Tú dices, bautízame ahorita, bautízame. Amén. Entonces, el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Aleluya. Mientras tanto, verso 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo, y ese es el gozo de la salvación. Amén. Hermanos, vamos a lograr el objetivo, entender lo que leemos. Amén. Eso nos da esa capacidad para ayudar a otros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Y esa hojita tráigala el martes, el miércoles y el jueves. Y voy a traer más para quienes faltaron de recibirla, porque la he estado entregando en los servicios anteriores. Amén. Así que nos alegramos mucho por este tiempo y esta temporada de abrir las escrituras y ver en el texto bíblico el diaconado. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, danos ese oído que tenía Felipe. Danos esa gracia que tenía Esteban. Porque Esteban se podía meter entre el pueblo y tú le dabas dos cosas: poder y sabiduría, y nadie podía con él. Eso es impresionante. Señor, este es el ruego de este pueblo. Hay mucho debate, pero también tenemos el carácter de Felipe, tan manso. Ese carácter que sirve para atender a gente que quiere entender pero no puede, que es entendida en otros campos pero no en lo profético. Ayúdanos, Señor, a que esa población que está leyendo la Biblia sea bautizada gracias a la intervención de un servidor tuyo que se sienta con ellos a explicarles, y ese mismo día son bautizados. Ven, Señor, y ayúdanos, y de este pueblo saca, elige, escoge de entre nosotros a esos grupos que van a atender a otros de 7 en 7. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos ahora